Aleluya. Bendiciones, buenos días, bienvenidos a este tiempo, bienvenidos a este Dunamis Time, a este tiempo de poder en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a todos, a todas las personas que están conectadas, que el Señor les bendiga, que multiplique gracia. En este día maravilloso. Amén. Vamos a comenzar este tiempo. Vamos a ponerlo en manos del Señor. Si estás aquí, si puedes escribir algún comentario, algo que me permite identificarte, para luego saludarte después de la oración. Amén. Y vamos a comenzar, vamos a orarle al Señor, pidiéndole que Él tome el control de este tiempo, de este momento. Amén. Señor, te damos gracias, te damos toda la honra, toda la gloria, porque tú eres Dios, Señor, y no hay absolutamente nadie que sea como tú. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu vida, gracias Espíritu Santo porque tú estás aquí con nosotros dirigiéndonos. Gracias Señor porque tú estás para hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Gracias porque estás para poder edificarnos. Gracias Señor. Padre, pedimos que tu Espíritu nos dirija. Señor, háblanos con profundidad. Espíritu Santo, danos el rema que necesitamos en esta mañana, en este tiempo. Espíritu Santo, revélanos la voluntad del Padre. Revélanos tu palabra es la verdad. Revélanos, oh Espíritu de Dios, lo que necesitamos saber. Destapa nuestros ojos, quita toda venda, todo velo que viene o que trata de impedirnos ver a Cristo o ver a Dios claramente. Que las escamas de nuestros ojos caigan, Señor, y que podamos verte, Señor, claramente. Toda la gloria y toda la honra, Señor, es para ti. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros haciendo y cumpliendo tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado. Cancelamos todo lo que no viene de ti. Gracias porque tu voluntad plena se cumple. Y gracias por este día maravilloso en ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Y decimos amén, amén y amén. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este tiempo. Vamos a comenzar. Quiero saludarles. Saludos, bendiciones, hermana Rocío, hermana Cintia Torres, bendiciones, hermana Ángela Pizano, hermana Rosángel, muchísimas bendiciones. Aquí tenemos a la hermana Raquel González, bendiciones. Tenemos también a Eduardo Abrego, María, bendiciones, Evangelista Ángeles, bendiciones. Tenemos a la hermana Gilma o Jimmy, que Dios te bendiga muchísimo. Gardenia, Amaris, David Silva, bendiciones, bendiciones para todos. Monicadri, no sé, que el Señor les bendiga muchísimo, que multiplique su gracia y su favor en sus vidas. Vamos a comenzar hoy. Nosotros vamos a continuar con el tema que hemos empezado a ver, que son, los elementos o los componentes de la armadura de Dios. Es lo que estamos nosotros viendo y estudiando desde hace unos días hasta hoy específicamente. Entonces, vamos a continuar con este tema viendo uno de los componentes que habíamos comenzado a ver, que es la verdad o el cinturón de la verdad. Pero antes de esto vamos a hacer un repaso completo de lo que es importante acerca de este tema. Vamos a todos irnos a Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10 y 11 primeramente. La palabra del Señor nos dice, importante, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que puedan estar firmes. ¿Contra qué? Contra todas las acechanzas del diablo. Para que puedan resistir todas esas acechanzas del diablo, para que puedan estar firmes contra todas esas acechanzas
del diablo. Amén. Y dice en el versículo 12, que es un texto que hemos empezado a ver desde antes, porque tiene que ver mucho con el tema principal que tenemos, que es el de guerra espiritual. En el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo o de este siglo, y dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones o en los lugares celestes. Es lo que dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo lo dice. Y cuando seguimos el versículo 13 y 14, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo, poder estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Habla del hecho de que necesitamos ceñirnos con la verdad o con el cinturón de la verdad. Necesitamos ceñirnos, vestirnos, revestirnos con el cinturón de la verdad. Es sumamente importante para nosotros tenerlo completamente. Y hemos empezado a hablar de la verdad y hoy vamos a continuar con este tema. Solo estaba dando la introducción para aquellos que apenas se están uniendo a estos tiempos de enseñanza que estamos teniendo. Entonces estamos hablando de guerra espiritual y la guerra espiritual no la podemos llevar a cabo y de hecho, o sea, no podemos manifestar la victoria que el Señor Jesús ya adquirió por nosotros en la cruz del Calvario si nosotros no usamos las herramientas que Dios nos ha dado. Hemos dicho que es la armadura de Dios. Hemos hablado de la verdad, hemos dicho que la verdad es mucho más que solo decir palabras que son verdaderas. La verdad es una vida. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es aferrarse a esa esencia que Dios es verdadero y nosotros debemos de ser íntegros y verdaderos. Amén. Y hoy vamos a ver un segundo aspecto de la verdad, es ver esa parte donde el diablo obra con engaño. Entonces, cuando nosotros no vivimos en verdad, el diablo fácilmente también puede llegar a engañarnos. Porque el cinturón de la verdad tiene que ver con la verdad en todos sus contextos. Es decir, yo necesito caminar en verdad, necesito caminar en rectitud, en integridad, en fidelidad. ¿Por qué? Porque lo que yo digo, si no es lo que yo estoy viviendo, si lo que yo aparento ser no es lo que estoy viviendo, pues el mundo de las tinieblas tiene ventajas sobre la vida de uno cuando uno vive así. Una persona que aparente ser santa, pero que en realidad profundamente es una persona muy inmunda, muy pecadora, una persona muy inmoral en sus pensamientos, en sus hechos, en sus sentimientos, desde adentro hasta afuera, una persona muy encerrada a lo que quiere hacer, que va en contra de la palabra del Señor completamente. Entonces, esa mentira es algo que nos impide manifestar y tener en nuestra armadura el cinturón de la verdad o la verdad como cinturón. Entonces, necesitamos comprender que cuando hablamos de verdad, estamos hablando de nuestra vida que tiene que ser recta, que tiene que ser íntegra, que tiene que ser verdadera, pero también hemos dicho que la verdad significa que yo camino conforme a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios se encuentra en su palabra. Amén. Entonces, o tengo una vida de mentira, o vivo una vida de verdad, pero esa vida de verdad significa que estoy en integridad y también estoy alineado con la verdad de Dios. Y aquí en Juan capítulo 8, versículo 44, vamos a ver esta segunda parte que tiene que ver con la verdad, o sea, que se alinea con lo que el Señor ha dicho. Y para esto vamos a estudiar y ver cómo cuando no caminamos en la verdad de la palabra del Señor, el diablo nos puede estar engañando, nos puede estar llevando
a ir contrariamente hacia lo que Dios ha establecido. Juan 8:44, la palabra del Señor dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús hablaba a los maestros de la ley, a todos esos fariseos, esa gente que lo quería matar. Él decía, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y sigue, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está diciendo? Él dice que hay un diablo. Está el diablo, que es el príncipe de este siglo, o del mundo, hablando del mundo como sistema. Y decía a los fariseos, a los maestros de la ley, a todas las personas que lo querían matar, él le decía, o sea, los deseos que tienen son de su padre. Y él da características del padre ese, que es el diablo, y dice, él es homicida, pero también, el diablo es mentiroso. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla. ¿Por qué? Porque es engañador y mentiroso desde el principio, desde antes. Así fue con Eva en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, pero también así ha sido a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios que han pasado. Ha sido engañador. Y Jesús recalca algunos puntos importantes acerca de él. Él dice, no hay verdad en él. Uno. Porque él dice, cuando habla mentira, de suyo habla, de sí mismo habla. Dice, ¿por qué? Porque no hay verdad en él. No lo hay. Pero no la hay. Él es mentiroso y él es el padre de la mentira completamente. Él es el padre de la mentira. Amén. Entonces, si yo no camino en la verdad, ¿bajo la potestad de quién estoy? Bajo la potestad del diablo y del maligno. Porque si él es el padre de la mentira, soy su hijo si soy mentiroso, si vivo y paso mi vida en mentira. O sea, si practico la mentira. Así que cuando alguien practica la mentira, es una persona, aunque diga ser cristiano, es una persona que está bajo la potestad del diablo. Entonces, ¿cómo es que en la guerra espiritual voy a enfrentarme o alguien se va a enfrentar a un enemigo que es su padre? ¿Cómo se va a enfrentar a un enemigo que es su padre? En otros términos, su padre espiritual es Satanás. Eso es cuando uno practica la mentira. Jesús lo ha dicho claramente, no hay verdad en él. ¿Será que no hay verdad en ti? Hablando de esa verdad de adentro. Juan 8:44, el Señor Jesús lo va mencionando. ¿Será que no hay verdad en ti, en mí, en nosotros? ¿Será que no la hay? ¿Será que somos mentirosos? Él dice, cuando es así, el Padre no es Dios. El Padre no es el Señor. El Padre es Satanás. Entonces, ¿cómo alguno va a luchar contra su propio papá? Su padre, que es el diablo, porque camina y anda en mentira completamente. Entonces, comprendamos que cuando vivimos y practicamos la mentira, uno, no está el cinturón de la verdad. Dos, no hay victoria en el contexto de la guerra espiritual, porque el que es el padre es el diablo. Y tres, como es mentiroso el diablo engaña fácilmente a aquellos que no caminan en la verdad. Engaña fácilmente a aquellos que no caminan en la verdad. Engaña fácilmente en esto. Si a Eva, que no tenía pecado como nosotros, él logró engañarle, el diablo camina muchísimo en esto. Entonces, hablar del cinturón de la verdad implica el hecho de que yo decida vivir en verdad, pero también el hecho de que yo decida aferrarme a la verdad de la palabra de Dios. Porque la verdad de la palabra de Dios es la única fuente segura para poder evitar caer en el engaño y en la mentira del diablo. Y hoy hay muchísimos que han caído en ese engaño.
Ven el caso de Eva. Vuelvo siempre a su tema cuando hablo de Satanás, porque Eva no está en nuestra condición. Ella no estuvo en nuestra condición. Nosotros nacimos en una condición de pecado. Nacimos en un mundo rodeado de pecado. Nacimos de padres que eran pecadores. Es decir, que nuestra circunstancia y nuestra condición es totalmente diferente a la condición de Eva en el huerto del Edén. Eva estaba rodeada de un ambiente de paz, de un ambiente de santidad, de un ambiente que no tenía nada que ver con el pecado. Aún en esa condición, Satanás pudo vencerle con engaño. ¿Ven? El diablo no es potente ni poderoso en el contexto de los ataques directos que tenga contra nosotros. Es que me atacó con una enfermedad, con esto. No. El diablo es mentiroso. El diablo es potente con el engaño. Él es astuto. Te va a hacer creer con esos síntomas que tienes una enfermedad. Y tú mismo das vida a esa enfermedad diciendo, estoy enfermo. Y tú misma das vida a esa enfermedad y le das vida porque él conoce el principio que en la palabra del Señor dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. El que ama hablar tiene que, aceptar también las consecuencias de su habla. Él comprende muy bien ese principio, conoce muy bien las escrituras. Entonces, no te ataca directamente con enfermedad. Te ataca con una creencia y con una mentira de una enfermedad. Empiezas a tener síntomas, empiezas a tener esto, empiezas a sentir lo otro. Y empiezas tú mismo, tú misma a decir que tienes cáncer, que tienes tal enfermedad, empiezas a declararlo, tu corazón se llena de miedo y eso que no era una realidad, tú mismo llevaste esto a la realidad y empezaste a padecer de esto. Y por el otro lado hay alguno que no le importan los síntomas, siente algo en su cuerpo, en su corazón, dice, yo tengo la vida de Cristo en mí. Y nunca el cáncer se desarrolla en su cuerpo. Amén. El diablo es engañador. Y vuelvo al caso de Eva. Eva, sin estar en un ambiente pecaminoso, cayó bajo su engaño. Porque la potestad del diablo la tiene allí. Por eso es que Dios ha dicho, tomad toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Hemos visto el término acechanza en el griego, es metodeías, que significa engaño, métodos, estrategias. El diablo tiene estrategias para hacer caer al pueblo de Dios. En el caso de Eva le puso en confianza, no se van a morir. Lo único es que, van a ser como Dios, sus ojos se van a abrir, van a conocer, básicamente como Dios, van a ver las cosas como Dios. Empezó a engañarlos en eso. Y Eva, ¿en serio voy a poder ser como mi creador? No sabía que eso era posible. Y con tan solo comer eso, sí, por supuesto. Toma, cómelo. Ella miró y dice, era bueno para poder darle sabiduría. Y lo come y ahí vino la caída. Ella estaba en un ambiente limpio y libre de pecado. Mínimo en cuanto a la humanidad como tal. Estaba con Adán únicamente. Y no pudo resistir a ese diablo que venía con engaño. Entonces, cuando Dios nos dice, tomen el cinto de verdad o el cinturón de la verdad, Él está diciendo, contra este enemigo tan astuto, no tienen ninguna otra salida si no es la verdad de mi palabra. No pueden contra Él. No lo pueden. ¿Cómo Jesús se defendió frente a Satanás? Satanás usó la palabra.
pero Satanás la usó con engaño. ¿Y cómo Jesús venció a Satanás en la tentación que tuvo en Mateo capítulo 4, en Marcos capítulo 1, en Lucas capítulo 4? ¿Cómo Jesús venció a Satanás? Así dice, escrito está. Esto está en la palabra. Se defendió a sí mismo con la verdad de la palabra. Con la verdad de la palabra que venía contra el engaño que el diablo estaba trayendo a él. Que venía a refutar esa mentira que el diablo estaba trayendo a él. Entonces, ¿cuál es mi defensa frente a la mentira del diablo de que estoy enfermo? Mi defensa es: por su llaga yo fui sanado. Mi defensa no es: no tengo nada. No tengo nada en absoluto. No es esa mi defensa. Es decir, a Satanás, fuera, aléjate de mí. Por su llaga yo fui sanado. Es la misma palabra del Señor, porque te vas a autoconvencer con tus palabras y tus palabras no van a poder refutar los engaños, las mentiras que el diablo tiene, porque tu palabra no tiene la potestad para poder refutar eso. La palabra de Dios sí, porque es una base sólida. La palabra de Dios es la verdad. Y la única verdad que nos permite refutar esas mentiras del diablo. Si no vas a vivir tu vida bajo una mentira y el diablo ya te tiene con enfermedad, ya te tiene con escasez, ya te tiene con ataques, porque viste en un sueño una serpiente que te estaba persiguiendo, viste un león que te estaba persiguiendo y te levantaste, entraste en pánico, en temor, el diablo me está atacando y todo lo demás, ya me está atacando y empiezas tú mismo a declarar que el diablo te venció, que el diablo destruyó tu vida, tu matrimonio. Y fue un sueño. Y hay otras personas que salen de ese mismo sueño, donde hasta la serpiente le mordió. Hasta el león los arrancó el brazo, no sé qué, el pie, la pierna, lo que sea. Donde hasta les dispararon y les pegaron. En el sueño, la bala les tocó. Hay unos que se levantan: ¡ay, Satanás! Me mató el padre, me mató a mi papá. Y otros que se levantan dicen: esto no significa nada. Y no lo declaran. Lo cancelan. Sí, todos viven esta realidad, todos lo vivimos. Solo que cada uno sabe ya refutar esto. O sea, tú ves un ataque del diablo y dices: tú eres un enemigo derrotado, no me vas a molestar en mi sueño. Voy a seguir durmiendo. Y otros: oren por mí. Y empiezan a fomentar una atmósfera de miedo y de terror alrededor de esa mentira que el diablo vino a darles. ¿Cómo? A través de un sueño nada más. A través de un sueño. De un sueño. Las veces que he sentido ataques directos del diablo, simplemente le he dicho así: no, tú no tienes nada. Amén. A veces puede pasar en un sueño, o mientras tú estás durmiendo sientes que hay una presencia demoníaca a veces en el cuarto. Amén. Cuando es así, me volteo y digo: eres tú. Olvídate, no tengo por qué darte tanta importancia y despertar por ti. Yo voy a seguir durmiendo porque sé que no tiene potestad para hacerme daño. Yo lo sé claramente. Lo sé claramente. Porque la verdad de la palabra del Señor me lo ha dicho. Es un enemigo derrotado. Jesús despojó a los principados y a las potestades. Si un militar entra en tu cuarto, ese militar andaba por ahí amenazando a todo el mundo, matando a todo el mundo con su arma, y su arma le fue quitada. Le fue completamente quitada. Le quitaron toda su potestad. Y él viene. Si tú eres consciente, pero bien consciente de que ese militar ya no tiene su armamento, ya no tiene nada, tú duermes tranquila. Pero porque tú piensas en todo el daño que le hizo a todo el mundo allá, cuando tenía todavía sus herramientas, sus armas, porque tú crees en esto, tú piensas en esto,
entras en pánico, pero te olvidas que en el libro de Colosenses la Biblia dice que Jesús despojó los principados, las potestades, los entregó, los libró públicamente de espectáculo, triunfando de ellos en la cruz. Jesús los despojó. Si tú no aceptas esa verdad de la palabra de Dios, vas a creerle la mentira al diablo. Y esa mentira puede venir hasta de un hombre de Dios, que te diga: Satanás es poderoso. Sí, él es poderoso engañando. Él es poderoso engañando. Ya no tiene potestad. Cristo se la quitó en la cruz. Ya no tiene potestad. Es un enemigo que para los cristianos, para nosotros que estamos en Cristo, no tiene potestad. Porque fuimos transportados, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de Dios, al reino de su Hijo amado. Fuimos trasladados. Entonces ya no estamos bajo la potestad del reino de las tinieblas. Los que están en el mundo sí todavía están allí. Pero nosotros que estamos en Cristo ya no estamos bajo la potestad del maligno. Ya no, nosotros que estamos en Cristo ya no estamos. Cristo nos libró. Entonces ese enemigo que tenía toda la potestad sobre nuestras vidas ya no la tiene. Entonces, si tú no aceptas esa verdad de la palabra del Señor, vas a ser un pastor que le vas a temer a la muerte, al espíritu de muerte, le vas a temer a los demonios, le vas a temer a Satanás. Pero si eres consciente de quién eres, aunque el diablo se te aparezca presencialmente, físicamente, aunque el ataque sea real, le vas a mirar y vas a decir: vete de aquí, Satanás. Hasta te puedes sonreír o reír de él. Te puedes reír de él. Y te quedas dormido y dices: no mereces que yo me levante por ti. Yo tengo sueño y voy a dormir. Déjame tranquilo. Tranquilo. Y hay personas que por una visitación demoníaca en su cuarto despiertan a todo el mundo, gritando, pidiéndole a todo el mundo que haga un ayuno, una oración para ellos, para un enemigo derrotado. ¿O no eres consciente de la palabra que Dios te ha dado en las Escrituras? Entonces, cuando estamos hablando del cinturón de la verdad en el contexto de la armadura de Dios, acuérdense que Dios ha dicho: tomar la armadura para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas del griego metodeía, que significa estrategia, métodos, engaño, todo lo que el diablo levanta. Todo. Les comentaba eso en abril, en mi cuarto, durmiendo. Después despierto y tenía los ojos abiertos y siento una nube. Lo vi con mis ojos. Una nube oscura que bajaba. El diablo estaba atacando. Mi cuerpo lo podía sentir. Era de madrugada. Le dije: Satanás no tiene nada que hacer aquí. Fuera de este lugar. Así acostado, normal. Fuera. Y se fue la nube. Era real. Se los digo, Dios me es testigo. Era real. He visto ataques del enemigo. Vine de un mundo, porque yo nací en África, vine de un lugar, de un ambiente, donde la brujería era tan real, lo espiritual era tan real. Y también he visto el poder de Dios manifestarse de una forma tan tangible y tan real. Entonces, no me atemoriza lo que el diablo puede hacer. ¿Por qué? No porque yo me quiera autoconvencer de que él no tiene potestad, no, porque me aferré a la verdad, porque tomé el cinturón de la verdad de Dios, es la armadura de Dios. Entonces, ese cinto de verdad es su verdad, la palabra misma de Dios, porque Jesús lo decía, lo hemos visto el día martes. Hemos visto eso. Jesús decía: santifícanos con tu palabra es la verdad, porque la palabra de Dios es esa verdad que necesitamos, y sin esa verdad no podemos hacerle frente a este enemigo tan engañador, que te hace creer que estás enferma, que tienes un cáncer, que te va a matar en tantos días. Dios me sanó de 3 enfermedades. El médico me decía para uno. En mi cerebro me decía que no podía hacer mucho, no podía estudiar, no podía hacer bastantes cosas. Me lo decía con pruebas médicas.
Hicieron un electroencefalograma, hicieron análisis, me decían, tienes rasgos, algunas cosas de epilepsia en tu mente. Me decían que tu cerebro, porque yo me quedaba allí, podía dormir 12, 14, 16, 17 horas seguidas. Podía dormir tantas horas y me levanto y tengo mi cerebro cansado y no puedo hacer nada. Llegaba a la escuela porque en aquel entonces estaba en el último nivel de la escuela antes de entrar en la universidad. En mi país, en el sistema francés, lo llamamos terminal. Es como el fin del liceo. No sé si en México es preuniversitario, en algunos países es la secundaria. En ese nivel donde yo iba a presentar el examen estatal de mi país de origen, yo me encuentro con esa patología. Y yo me hallaba en un examen, no podía reflexionar por más de media hora, no podía, tenía que entregar mi examen, no podía, un examen de 2, 3 horas, a la media hora ya yo no podía, porque trataba de reflexionar, mi cerebro se cansaba. Sí, ese cansancio que te debilita todo el cuerpo, porque toda la base, lo hemos estudiado en medicina, porque después fui a estudiar medicina general, toda la base de nuestra vida y nuestro cuerpo viene de aquí, del cerebro. Y entonces no había una patología que no entendía. Entonces hicimos exámenes y todos los médicos dijeron, hay rasgos de epilepsia, hay otras cosas, y yo nunca he tenido convulsiones, nunca, nunca. Y hasta ese momento nunca las había tenido. Decía, el cerebro estaba en esa condición. Y me dijeron, vas a tener un tratamiento de por vida, vamos a empezar mínimo con 2 años, pero ahora te vamos a dar un tratamiento de 6 meses para que tú vayamos viendo el seguimiento para ver si cambiamos de medicamentos y todo. Y esos medicamentos ni el seguro los cubría, había que pagar por eso. A ver, pero cuando yo paso en medio de esto, el primer mes compro los medicamentos, las pastillas, mi padre tiene que enviarme dinero para poder comprarlos porque no cubría, el seguro médico que teníamos no cubría estos medicamentos y eran costosos, tenía que tomar no sé cuántas pastillas por día. Entonces, Dios me pone a reflexionar porque gracias a Dios en la iglesia estábamos estudiando y se nos estaba predicando acerca de la sanidad divina. Isaías 53. Por su llaga fuimos sanados. Y yo regreso a casa. Yo le digo al Señor, o tu palabra es la verdad o es mentira. Si por tu llaga fuimos nosotros sanados, ¿por qué yo tengo esta patología si yo estoy en Cristo? Y el Señor me lleva a orar y a declarar sanidad sobre mi cuerpo. Nadie me impuso las manos, nadie lo hizo. Apenas yo llevaba 2, 3 días, no sé, algunos días tomando las pastillas y esas pastillas me cansaban aún más, o sea, peor todavía. No sabía si yo iba a presentar ese examen estatal, los estudios los tenía que tirar porque no iba a poderlo hacer. Los médicos me decían, no puedes, con esto que tienes no podrás hacer mucho con tu mente, con tu cerebro. Cuando yo lo digo para que comprendan el poder de Dios y el hecho de aferrarse a la verdad de Dios, porque a unos les dicen esto y se quedan así, vamos a tomar un tratamiento toda nuestra vida y se quedan en esa condición porque aceptaron esto como su veredicto final. En mi caso no, yo dije al Señor, tu palabra es la verdad, lo que yo siento en mi cuerpo es mentira, porque si tu palabra me dice que yo soy sano, tranquilo, yo soy sano. ¿Será que tú ves lo que hay en tu cuerpo? No. Cuando el médico te dice, mira, aquí en tu cuerpo hay una célula cancerígena, ¿tú lo viste con tus ojos? No. ¿Lo sentiste en tu cuerpo? No, no necesariamente. Pero le crees al médico porque un documento, un papel te dice que tienes un cáncer. Entonces, ¿por qué no creerle a Dios si en su papel, en su Biblia, en su palabra, Él me dice a mí que yo soy sano por la llaga de Jesús? Él llevó en su cuerpo todas mis enfermedades, todas mis dolencias. Y yo le dije al Señor, Señor, yo decido creerte a ti. Y declaré en el nombre de Jesús, no soy ni estoy enfermo. Tengo vida y sanidad, porque Cristo murió en la cruz hace aproximadamente 2000 años. Y me entregó su vida y su salud. Y yo tengo su vida y su salud. Rechazo esta enfermedad. Lo hice una sola noche, una sola madrugada, punto. Se acabó allí. No sé qué pasó.
Solo me di cuenta de que en el siguiente examen pasé la media hora, pasé una hora, y cuando llego a 1 hora y media, 2 horas, yo dije, ¿en serio? No siento cansancio, me di cuenta en el examen. No me había dado cuenta de que se me había pasado lo que yo sentía, lo que yo tenía. Es más, les digo, yo dejé esas pastillas, las tiré. No llevé ni una semana de tratamiento, ni una semana. Ni una semana. Los tiré, le dije a mi papá, no me mandes más plata para poder comprar estos medicamentos. Los tiré. Y los médicos me decían mínimo 6 meses después, 2 años y vas a seguir de por vida con tratamiento. Pero, o sea, te vas a quedar con esa condición. Me lo dijeron, no podrás. Es decir, que el veredicto era que no podrás estudiar mucho, hacer mucho con tu mente, porque yo no lo podía hacer. Pero lo digo a modo de testimonio para la gloria de Dios, que ha salido de allí, de mi aula, de mi salón de clases. Era un bachiller científico que yo estaba haciendo, y el más difícil de mi país. En mi salón de clase, de aproximadamente 30 estudiantes, solo 2 aprobamos. Y de toda mi escuela y de todo el país, 4% aproximadamente, era menos del 5% de gente que aprobaron ese examen. En todo el país había más de 20,000 estudiantes que presentaron ese examen. Más de 20,000 estudiantes. Y menos del 5% a nivel nacional aprobaron ese examen. De ahí yo voy a la Facultad de Ciencia a estudiar física pura y física pura, o sea, específicamente porque quería ser un científico, y Dios cambia mis planes y me lleva a estudiar medicina general. Estudié medicina general, me permitió estudiar 2 maestrías, me permitió estudiar en escuelas bíblicas, escribir libros, puedo hablar varios idiomas con su favor. Amén, y para su gloria. Pero quiero hacerles entender algo. Mi condición era una cosa, y era real en mi cuerpo, y el diablo me lo estaba haciendo creer, y la medicina me lo hacía creer. Estudié medicina, yo sé lo que es, yo lo sé. Después estudié esos procesos en medicina general, yo sé lo que es. Pero también había otra verdad a la cual yo me aferré, porque esa era una verdad, sí, pero una verdad según la ciencia. Y yo creo que la ciencia de Dios supera la ciencia humana. La ciencia de Dios supera la ciencia humana. Y es la ciencia de Dios que me ha llevado a ir contra todo pronóstico que los médicos habían dado. Y esa misma ciencia de Dios, que es su verdad en su palabra, te llevará a vencer esa enfermedad, te llevará a vencer esa situación económica, te llevará a vencer esos engaños del diablo, te llevará a vencer esos ataques del diablo que parecen ser reales incluso, pero que en realidad solo son un engaño del diablo. Depende de ti si tú te vas a aferrar a la verdad de Dios o si te vas a aferrar a la verdad del diablo, que es una mentira. Pero recuerda algo, Dios nos da el cinturón de la verdad. ¿Por qué? Porque el enemigo con el cual nosotros nos enfrentamos es un enemigo astuto, es un enemigo engañador. Él no tiene ninguna potestad ni fuerza contra nosotros, solo tiene el engaño. Si Jesús lo venció con su palabra, con la palabra, nosotros no tenemos de otra. Necesitamos la verdad de la palabra de Dios para poder resistir esas acechanzas, para poder estar firme contra las acechanzas, los métodos, los estratagemas, las estrategias del diablo. La palabra de Dios es nuestra única seguridad, porque es la verdad a la que nosotros debemos de aferrarnos. Así que aunque haya un diagnóstico bien establecido, escrito bien, se han hecho exámenes, hay imagenología, se hizo una resonancia magnética, se hizo radiografía, hasta ultrasonido, se hizo de todo, y todo prueba de que tienes esa enfermedad. Esa es una verdad, según la ciencia. Pero hay una verdad de la palabra del Señor a la cual puedes decidir aferrarte también. A la cual también puedes decidir aferrarte. Hay una verdad, la de la palabra del Señor.
Y la segunda cosa de la cual Dios me sanó fue de la miopía. En mi familia tengo hermanos que usan lentes. Mi papá necesita a veces hasta lentes para ver una foto. Había llegado a ese punto y yo no podía en la universidad ver bien, estando en la primera fila. El Señor me sanó de miopía. En la iglesia a una cierta distancia no podía ver ni lo que estaba en la pantalla grande allí. No podía. Yo no podía. Les digo mi condición real. Usaba yo lentes. Los usaba. Dios me sanó, pero la ciencia me decía, y de hecho medicalmente hablando, cuando estudiamos el término, cuando fuimos en oftalmología, porque en medicina general, por lo general, nos llevan a pasar por distintas especialidades para poder estudiar de las demás enfermedades en las especialidades, y en oftalmología vimos el caso de la miopía. Es normal que una persona se lleve lentes, se ponga lentes y todo. Y si viene de una familia donde la gente tiene miopía, bueno, es normal, es genético, me dice la ciencia. Es genético. Está bien, es una verdad, pero una verdad según la ciencia, que cuando yo la comparo con la palabra me dice que yo fui sanado. Entonces, ¿cuál es la verdad y cuál es la mentira? Aquí hay una cosa que me dice estoy enfermo o enferma. Y aquí está la palabra de Dios que me dice, estás sano, sana, porque Jesús pagó el precio por ti. Entonces, ¿quién miente y quién dice la verdad? La Biblia dice que Dios sea tomado por verdadero y todo otro o toda otra persona por mentiroso. Dios es la única verdad que vale, que prevalece. Entonces, cuando yo me encuentro con una realidad que no coincide con la verdad de Dios, ¿qué me toca hacer? Usar el cinturón de la verdad, para poder refutar y rechazar esas acechanzas, esos ataques del enemigo. Es todo. Es todo. Entonces, el cinturón de la verdad no es solamente hablar verdad. No es solamente decir cosas que son ciertas. No es solamente vivir en integridad y en rectitud, en verdad. Es también tener como mi realidad, como mi verdad, la palabra de Dios. Aferrarme a la palabra de Dios, que es la verdad. Porque si no me aferro a ella, voy a creerle al diablo. Sus mentiras le voy a creer. Entonces él vendrá y vencerá. Cuando te atacará vas a decir, bueno, el diablo me está atacando. Él es fuerte, él es poderoso. Pero te olvidas que en Lucas 10:19 Jesús dijo, él dijo, aquí os doy la potestad para hollar, pisotear, aplastar serpientes, escorpiones. ¿Y sobre qué? Una parte es la potestad del enemigo. No. Sobre algunos demonios de bajo rango. No. Sobre algunos demonios chiquitos, pequeños por ahí. No. No, él dice sobre toda la potestad del enemigo, toda la potestad. Jesús dice, os doy el poder, la autoridad para pisotear toda la potestad del enemigo. Y como si no fuera suficiente, algunos agregan, es que cuando yo ataco al diablo, el diablo me ataca a mí. Es que y en la iglesia lo predican, no ataques a Satanás, porque él mismo lo va a hacer, déjalo tranquilo por ahí, tú quédate tranquilo. No. Entonces la gente dice, yo no puedo hacer liberación, porque si hago liberación el diablo me va a atacar. ¿Por qué? Yo empecé a hacer liberación a los 14 años. A los 14 años. Apenas había entregado mi vida al Señor. Ya yo iba a la iglesia desde mi infancia, servía al Señor, de hecho, pero pasar por las aguas del bautismo lo hice a los 14 años. Y en ese momento empecé, una semana después, a echar fuera demonios. ¿De dónde viene ese concepto de que no puedes hacerlo porque el diablo te va a atacar? ¿De dónde viene? Porque no comprenden ese versículo. Os doy la potestad de pisotear serpientes, escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Esa parte siempre... Muchos omiten eso y muchos predicadores lo omiten. Y dice, y nada os hará daño, nada les va a hacer daño. Es decir, que Señor, puedo pisotear a tantas serpientes como quiera. Entonces, voy a pisotearlas, voy a pisotearlos. Amén, voy a pisotear con todas las ganas posibles. Lo voy a hacer.
¿Por qué? Porque es inofensivo. Jesús ya lo dijo. Les he dado la potestad. Entonces, cuando yo pisoteo a Satanás, al mundo de las tinieblas, ¿no me pasa nada? Sí. Oh, gracias Jesús. Empiezo a correr y a saltar y a pisotear y a pisotear. O sea, con todas mis fuerzas. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad y la certeza de que no me pueden hacer daño a mí. Es lo que Jesús dijo. En el contexto que hemos visto en la guerra espiritual, les he dicho que solo el diablo puede atacar si hay una puerta abierta. Si hay una puerta abierta. Si hay una puerta abierta, si tú le das potestad al diablo viviendo en pecado, pues es obvio porque estás bajo su potestad. Pero si no le cerraste todas las puertas, te lo digo, regocíjate, porque puedes pisar y pisotear a tantas serpientes, a tantos escorpiones, a tantos espíritus, puedes pisotear toda la potestad del enemigo y Jesús mismo te dio la certeza de que no te hará daño, de ninguna forma. De ninguna forma. Y les digo esto, empecé a hacer liberación a los 14 años. Empecé a hacer liberación a los 14 años. Y he visto, no ha habido represalias del diablo. Le he fallado a Dios, de vez en cuando ha pasado un pensamiento, unas palabras, unos hechos que no le han agradado al Señor, sí, pero yo no he vivido el pecado. O es decir, no he estado practicando el pecado. Siempre y cuando usted no practique, siempre y cuando usted no practique el pecado, el diablo no tiene ventaja sobre su vida. Satanás no la tiene. Y si usted está en una condición pecaminosa, arrepiéntase delante del Señor. Pídale perdón. Reconcíliese con el Señor. Y el diablo no tiene potestad. Amén. Y cada vez que hay una caída o una falla, o sea, un error que usted comete, usted le falla al Señor, no sea en pensamientos, en omisión de alguna otra forma, simplemente pidámosle perdón y arrepintámonos de esa condición. Arrepintámonos. Pero es muy importante comprender que el diablo ya ha sido derrotado. Entonces, mi única victoria frente a él es la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo es bien astuto y me hará creer cosas. Y el diablo va a tratar de llevarme hacia ciertas cosas engañándome, haciéndome creer algo que no es de Dios, haciéndote creer que no puedes vivir el pecado, no pasa nada, tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, oh, Dios lo va a omitir, Dios lo va a perdonar, olvídate, Dios le perdonó a David su condición, lo que él hizo con Betsabé, Dios te va a perdonar, todo va a pasar, y todo, y aunque haya consecuencias, no te vas a morir tú, y todo, ¿ves? Está ese engaño como que juega con el pecado, no pasa nada. ¿Por qué? Bueno, Dios se encarga. Basta con que tú le pidas perdón y listo. Entonces uno lo empieza a tomar como una licencia para pecar voluntariamente. Porque el diablo engañándole le fue llevando a minimizar el pecado, a minimizar las consecuencias del pecado. El diablo solo ataca con engaño. No te va a presentar una tentación así fuerte directamente, solamente, no es el único método que él usa. Y va a ir de a poco, no pasa nada, hablen, salgan con esa hermana que no es tu esposa, no, con ese hermano que no es tu esposo, dale, no pasa nada, y todo, y va a ir de a poco, y de a poco, y de a poco, y ya, cuando menos uno lo esperaba, ya. A ver, por eso es que decía que la palabra es nuestra única seguridad, porque es la verdad con la cual nos debemos de elegir frente a esas acechanzas del diablo, frente a esas estrategias del diablo, frente a su mentira. ¿Por qué? Eva, recuerden, no estaba en nuestra condición, Eva estaba en un ambiente puro, santo, aún así ella cayó. Ella cayó. Se dejó llevar por el engaño del diablo a través de esa serpiente antigua en Génesis capítulo 3. ¿Cuánto más nosotros que estamos rodeados de un mundo de pecado, que nacimos en pecado? Nuestra única seguridad es la palabra. Si Jesús mismo usó la palabra para poder defenderse frente al diablo,
Satanás lo hará también. Y muchas veces no va a usar una mentira total, no. Muchas veces no. Va a usar una mentira parcial, a veces. Le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, échate de abajo, porque escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti y te llevarán en sus manos, de manera que no tropiece tu pie contra una piedra. Le dice esto a Jesús, ¿eso está escrito en la palabra? Sí, pero había un engaño detrás. El engaño era que no tentarás al Señor tu Dios. Tentar a Dios es hacer algo que tú sabes que no es necesario y lo vas a tentar, como si hoy, para demostrar que tengo potestad, voy a salir a caminar, para caminar sobre el mar. Para caminar sobre el mar. Ahí está el mar, detrás de aquí, justo aquí mismo, o sea. Entonces yo digo a todo el mundo, vengan a ver si Cristo está vivo, si Él es poderoso. Entonces yo salgo para ir a caminar allí y digo, vamos a caminar sobre el mar como el Señor Jesús lo hizo. O sea, mientras lo hagas, te ahogas y te vas. Y te estás yendo por ahí, después empiezas a desaparecer. No, yo sé que Dios me va a salir y voy a flotar y empiezas a desaparecer poco a poco y ya el cuello y todo, y ya, ¿qué fuiste? Señor, me abandonaste. No, tentaste a Dios. No era necesario para ti caminar sobre las aguas. Para Jesús sí, no había más barcas y Él tenía que alcanzar a los discípulos. No había más barcas. Jesús no lo hizo por capricho. Cuando Él multiplicó los panes y los peces no era para mostrar que Él tenía poder, era porque había una necesidad. Ese pueblo estaba allí con Él, en ese lugar desértico, por muchas horas. Mandarlos para atrás a sus ciudades para conseguir algo de comer iba a ser difícil. No lo iban a lograr algunos. Y Jesús dice, denles ustedes mismos de comer, hablándole a los discípulos, porque había una necesidad. Entonces no es tentar a Dios. Hay una necesidad verdadera y por eso es que hay milagro. Pero no es para mostrar que yo tengo poder, que yo tengo la unción, que yo tengo la fuerza. Van a ver que cuando la gente le pedía a Jesús, danos una señal, Jesús le decía, no van a tener ninguna señal, sino eso, o sea, la señal de Jonás, que se quedó 3 días en el vientre del pez. Eso dijo él, no van a tener otra señal que lo que pasó en los días de Noé. ¿Por qué? Porque ya hay tantos milagros, ya hay tantas cosas que están pasando. ¿Qué otras señales esperan? ¿Qué más? Demuéstranos que tú eres, demuéstranos que tienes el poder. Yo no estoy aquí para demostrarte nada. No. Y lo mismo dice el diablo. Él le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se cambien en pan. Y muchos hombres de Dios caen en esto. ¿Acaso el transformar las piedras en pan, me hace hijo de Dios o no? ¿Acaso mi identidad de hijo depende de los milagros que yo haga o depende de Dios que me hizo hijo de Él? ¿Acaso mi llamado depende de los milagros y las señales o de Dios que me llamó? Mi llamado depende de Dios que me llamó. Entonces muchos hombres de Dios caen en eso, en ese engaño de Satanás. Hay mucha gente que cae en eso. Los milagros son de Dios, nosotros solo somos instrumentos. Oro y el Señor sana a los que tienen cáncer. Oro y el Señor sana. El Señor lo hace, así sea desde la distancia. Dios lo hace, Él puede bautizar con su Santo Espíritu, pero yo soy bautizador en el Espíritu Santo. No. A distancia Dios puede bautizarte con el Espíritu Santo. Podemos orar para hacerlo. Y Dios lo puede hacer, lo hemos visto, hay gente que lo ha vivido. Oramos por ellos a distancia, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y yo en las cruzadas, en los momentos, incluso en servicios, en momentos cerrados, con unos 10, 15 personas, he orado por gente, 7, 8 personas llenas del Espíritu Santo. ¿Y qué de las 6 personas que no fueron llenos del Espíritu Santo? Esa no es mi responsabilidad, es la responsabilidad del Espíritu Santo, de Dios. Si en una cruzada 2, 3 personas de 10,000 se levantan y son sanados, es mi responsabilidad, no es de Dios. Entonces, ¿por qué creerle al diablo ese engaño que te lleva a pensar, si tú eres hijo de Dios, haz este milagro? Si tú eres hijo de Dios, haz esto. No. Creo que en el mes de junio o por ahí en mayo, estaba orando con
ministro que tenemos que es parte del equipo de nuestra academia y que está en África. Y él tenía a su hijo que estaba enfermo. Y mientras estábamos en reunión me dijo, solo el bebé está allí, está mal y todo lo demás, tiene diarrea, o sea, está mal. No duerme, no puede y todo. Le dije, ok, terminamos la reunión. Le dije, ¿puedes traer a tu hijo? Y él estaba conectado conmigo por Zoom. Le dije, vamos a orar por él, pon tu mano sobre él. Y oramos. Le dije, en el nombre de Jesús, echo fuera esta enfermedad. Porque Dios nos lo mandó a hacer. Dice, pondrá las manos sobre enfermos y sanará. No estoy con él, estoy a distancia. Pon tú la mano sobre tu hijo. Y él tenía fe. Oramos por el niño y nos desconectamos. No me dijo nada. Eso era como un viernes, si no me equivoco. El miércoles es que me dice, pastor, doctor, me olvidé decirle que esa misma noche el niño quedó sano. Esa misma noche quedó completamente sano. No hubo más diarrea, el niño durmió bien, estaba bien. Amén. ¿Quién hace los milagros? Dios, no soy yo. Y entonces no me atribuye el mérito, tampoco me atribuye la presión de hacer los milagros. Entonces, si Satanás viene como lo hizo con Jesús, si tú eres hijo de Dios, manda que esto se haga, es un engaño. Es un engaño. Y él usó la palabra y Jesús entendió la astucia que había detrás de la palabra. Porque si en esa tentación de Mateo capítulo 4, versículo 6, Satanás usa una palabra, la palabra de Dios, pero una palabra que tenía detrás un problema. Porque si yo me caí de un edificio, Dios manda a sus ángeles a poderme levantar, guardar, proteger. Pero si yo mismo me voy a tirar de un edificio, la ley de la gravedad te va a traer y rápido hacia el piso y te vas a aplastar. Porque Dios es un Dios de leyes. Pero si pasó algo, alguna situación y por error pasó o te tiraron o algo pasó, el Señor te va a defender. Pero si tú mismo lo quieres hacer para demostrar algo, el Señor te va a abandonar. Sí. Y vas a decir, Padre, me abandonaste. Dice, yo no te mandé a tirarte. No te mandé a hacerlo. No te mandé a hacerlo. Te dije que yo te voy a proteger, pero no te dije que tú iniciarás el proceso de tu caída. No. O sea, de lanzarte, de tirarte. No te mandé a hacer eso. ¿Me quieres tentar? No. Y Jesús le contesta al diablo así. Entonces, la seguridad de Jesús se encontraba en ¿qué? En la palabra. Porque el diablo le dio una palabra. Pero Jesús no dijo a Satanás, lo que tú has dicho es falso. No. Porque el diablo puede usar una palabra verdadera de Dios, pero solo que hay un error detrás. Porque si tú no lo comprendes con otra palabra, si no te has armado con el cinto de la verdad, el cinturón de la verdad, si no te has armado con la verdad de la palabra de Dios, no podrás identificar esos engaños del diablo. Y puede pasar también con hombres de Dios, que te dan una palabra, que te enseñan, pero hay un engaño detrás de esa enseñanza. Entonces, ¿cuál es tu defensa? ¿Cuál es tu defensa si ahora mismo el diablo te quisiera engañar a través de la palabra que sale de mi boca? ¿Cuál es tu defensa? Tu defensa es la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra. Si tú no te armas de palabra y todo lo que dice un hombre o una mujer de Dios es un sí, amén. Es un así ha dicho Jehová. Pues obviamente vas a caer en muchos engaños. Sí, es serio. Los cristianos de Berea, lo que decía el apóstol Pablo, lo revisaban en las escrituras. A ver si lo que él dice está cierto. Lo chequeaban. No dijeron porque es el apóstol Pablo, porque hizo muchas cosas, todo lo que dice es verdad. No. Entonces lo que yo digo también, chequealo con la palabra del Señor, porque tu única defensa frente a las asechanzas del diablo y frente a sus mentiras es la palabra de Dios. Amén. Y en la guerra espiritual estás derrotado si no tienes la palabra. Por eso es que Dios dice su armadura, la armadura de Dios, la verdad, que es su palabra. Amén. Vamos a orar. Hoy vamos a orar contra todas esas mentiras del diablo que tú has creído. Vamos a orar contra todas esas mentiras. Si el diablo te ha engañado, si el diablo te ha llevado específicamente a creer ciertas cosas, si el diablo te llevó a creer mentiras,
vamos a orar para poder cancelarlo completamente. Y hermana Mercedes, después voy a contestar su pregunta. Amén. Vamos a orar contra esas mentiras del diablo. Amén. Vamos a orar. Si puedes poner solamente tus manos sobre tu cabeza, vamos a orar. Señor, hoy oro por todo tu pueblo. Señor, tú sabes cuáles son los engaños del diablo en los cuales hemos caído o algunos han caído. Señor, te pido en el nombre de Jesús que la luz de tu palabra, que es la verdad, ilumine, Señor, la mente de cada uno y que pueda comprender, Señor, que eso es un engaño, Señor, y refutar ese engaño en el nombre de Jesús. Si es un engaño en cuanto a su situación de salud, si es un engaño en cuanto a su condición, si es un engaño en cuanto a todo lo que está pasando en su vida, Señor, que esto sea quitado y cancelado completamente en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, oh Dios, que si alguno estaba luchando en su mente con esos ataques del diablo que le hacían creer mentiras, Señor, que sea libre completamente en el nombre de Jesús. Declaro la libertad y la liberación de tu mente. Esas fortalezas que el diablo había puesto en tu mente, en tu entendimiento, en tu alma. Declaro esas fortalezas derribadas en el nombre de Jesús. Y declaro que a la luz de la palabra del Señor, Dios ilumina tu camino, ilumina tu vida. Porque como lo dice en el Salmo 119, 105, tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Señor, gracias porque tu palabra viene a iluminar el camino de cada uno de nosotros y nos saca, Señor, de toda confusión, nos saca de todo engaño, nos saca, Señor, oh Dios, de toda mentira y de toda estrategia del diablo que había empezado a funcionar para nosotros y contra nosotros. Y si esa mentira tiene que ver con nuestras relaciones, con nuestras finanzas, con nuestra salud, con nuestro ministerio, con lo que sea, líbranos de esto, Padre, y declaramos que nuestra mente es libre completamente y todo nuestro ser también. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Hemos orado. Padre, oro por todos aquellos que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad en su cuerpo. Si puedes poner tu mano sobre esa parte de tu cuerpo donde sientes alguna enfermedad. Y si estás orando por un ser querido, solo pon tu mano sobre tu corazón. Quizás no estás enfermo, pero alguno está enfermo en tu familia. Solo pon tu mano en tu corazón y piensa en esa persona. Vamos a orar. Señor, oro por todas las personas que se han conectado y que tienen algún ser querido enfermo, Señor, o que ellos mismos están enfermos. Señor, pido sanidad, liberación de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Señor, pido libertad completa en su cuerpo, en su alma. Si es una enfermedad mental, declaro libertad en el nombre de Jesús. Señor, que todo espíritu que manifestaba esa enfermedad suelte los cuerpos, suelte los órganos, suelte los tejidos, suelte las células, suelte todos los componentes del cuerpo de las personas, desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Señor, que tu poder los toque y sane, Señor. Creemos que tú lo estás haciendo en el nombre poderoso de Jesús. Oro por todos aquellos que tienen necesidad, que hoy puedan ver, Señor, tu milagro, tu provisión financiera, Señor. Señor, que hoy gente toque a su puerta, gente llame o escriba para darles lo que necesitan. Señor, que hoy vivan ese milagro en las finanzas, en lo económico, Señor, porque tú eres nuestro Dios proveedor. Padre, abre las fuentes del cielo, las puertas del cielo. Papá, manda a tus ángeles con la provisión que se necesita. Padre, manda, Señor, a esas ayudas que estas personas y que todos nosotros necesitamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por proveer, gracias por obrar, gracias por hacer milagros, gracias por restaurar familias. Cancelamos todo plan del diablo contra nuestras vidas y contra este día y declaramos que es un día en victoria, un día de gloria, un día en el cual el Señor es glorificado en el nombre poderoso de Jesús y el enemigo es completamente derrotado. Gracias porque caminamos en santidad y todo plan del enemigo para hacernos caer en tentación. Señor, tú nos libras de toda esa tentación y de todo mal, Señor. Gracias por no entregarnos a la tentación, darnos fuerza para mantenernos agradables a ti en este día, Señor, y caminar en santidad. Te damos toda la honra y la gloria
En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos orado y decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente y muy maravilloso día hoy específicamente, y que el Señor les acompañe. Si tienen necesidad de oración, y voy a contestar la pregunta de la hermana Mercedes, si tienen necesidad de oración, pueden llenar este formulario en dunamisglobal.es/registro. Y por otra parte, si quieren registrarse a la Academia Bíblica que nosotros tenemos, Dunamis Global Academy, aquí está el enlace. Los cursos empezaron esta semana. Hoy tendremos ética ministerial. Será un tiempo poderoso que estaremos teniendo en esta noche. Y para aquellos que sienten en su corazón voluntariamente, libremente, el deseo de apoyar esta obra que el Señor nos ha permitido y nos permite hacer completamente, aquí está el link, dunamisglobal.es/dar. Y también si quieren o tienen otros medios y quieren sembrar en la obra del Señor, específicamente pueden contactarnos o sea, por los medios que tenemos, y les diremos cómo hacerlo. En la página es con tarjeta, pero igualmente pueden contactarnos y les diremos si están en Venezuela, cómo lo pueden hacer, si están en otros países también, cómo lo pueden hacer. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Hermana Mercedes, ella pregunta aquí, pastor, bendiciones, y los que nacen sin brazos ni piernas, como Nick, por ejemplo. Tenemos que comprender que Dios es un Dios soberano. Él permite que ciertas cosas sucedan para mostrar su poder. Amén. En este caso no es un engaño del diablo que nos lleva a creer o a pensar que, bueno, estamos enfermos y todo. No, el Señor a veces puede usar nuestra debilidad, pero cuando habla de debilidad, no habla de debilidad para con el pecado. Entendamos esto muy bien. Cuando el apóstol Pablo hablaba de su debilidad, en 2 Corintios capítulo 12, él hablaba de su debilidad física, porque el Señor le había puesto un aguijón en la carne, de lo cual no se nos da muchos detalles. Algunos dicen que era como que él tenía una joroba en su espalda, entonces físicamente se le veía deformado o tenía esa debilidad física. Otros dicen que eran sus ojos, que tenía un problema en sus ojos. Y ese problema es por esa razón que los cristianos en Gálatas, el apóstol Pablo él mismo dice que he visto cómo ustedes estaban dispuestos hasta a arrancarse sus ojos y dármelos. Lean bien el libro de Gálatas, van a comprenderlo. Entonces, pero todo esto son suposiciones, porque el apóstol Pablo en 2 Corintios no nos dice específicamente qué era ese aguijón, pero él explica algo. Era un ángel o un mensajero de Satanás que Dios había permitido que llegara a la vida de Pablo para abofetearlo. Entonces él tenía una debilidad en su carne, podía ser enfermedad, podía ser una deformidad, podía ser una malformación, no lo sabemos. Amén. Pero él explica que eso era una debilidad en su carne, pero por voluntad de Dios, porque él dice, le oré 3 veces al Señor para que lo quitara de mí, y él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Ahí él dice, entonces me regocijaré aún más de mis debilidades, porque entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Van a ver que su debilidad, a pesar de su debilidad, Dios lo usaba con poder. Y él mismo explica que para que la excelencia de las revelaciones que él tenía no lo llevara a enorgullecerse, entrar en soberbia, Dios le puso un aguijón en la carne. Entonces, en el caso del apóstol Pablo, era una debilidad que Dios le puso usando a un demonio, porque él mismo lo dice muy bien en 2 Corintios capítulo 12, pero era para mostrar el poder de Dios, para que la gente viera, a pesar de ser así, Dios lo usa tan poderosamente, muertos resucitan, enfermos sanan y todo. ¿Por qué? Porque Dios quería glorificarse de esto. Entonces hay condiciones en las que la gente nace a veces que Dios lo permite en su soberanía, simplemente para poder glorificar su nombre, como en el caso del ciego de nacimiento, que Jesús dice era para la gloria de Dios, porque sus discípulos le dicen, ¿quién pecó, su padre o su madre? O sea, ¿será que él pecó o son sus padres quienes pecaron para que él naciera en esa condición? Y la Biblia nos dice que Jesús dijo no. En el versículo 3 de Juan capítulo 9, Juan 9:3, Jesús dice no.
Ni este pecó ni sus padres, más para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces hay momentos donde Dios permite en su soberanía ciertas condiciones y situaciones para que su obra sea manifiesta, para que su obra se manifieste completamente. Pero también obviamente están las consecuencias de los malos hábitos, de muchas cosas y todo. Esto lo hemos estudiado, lo hemos visto en el curso que tuvimos en la Escuela de Sanidad y Liberación. Tenemos la carpeta, si usted puede entrar en este canal de YouTube, en las playlists, busca la carpeta que dice Escuela de Sanidad y Liberación. Ahí usted podrá ver las enseñanzas que dimos acerca de la sanidad, las fuentes de la sanidad, las fuentes de la enfermedad, porque hay enfermedades que pueden venir del diablo, hay enfermedades que Dios puede permitir en su soberanía, y hay enfermedades que vienen de nuestras propias consecuencias, que son resultado de nuestros propios errores por no cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado. Amén. Bendiciones a todos. Feliz día. Nos vemos esta tarde noche. Estaremos con la pastora Rosemary, que de hecho yo creo que está conectada aquí porque veo al pastor Boris conectado. Así que saludos. Nos vemos esta tarde noche con el favor del Señor. Y si no, nos vemos mañana en esta serie de enseñanzas. Bendiciones a todos y que tengan un muy bendecido día en la presencia del Señor.